Que el Señor les bendiga. ¿Cómo hemos llegado hoy día a la casa del Señor? ¿Contentos, cansados, gozosos, atribulados? Pero aquí venimos a renovar nuestras fuerzas. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y saludamos a los hermanos que se encuentran a través de la plataforma también. Que el Señor les bendiga. Le pido a mi hermano que estemos clamando constantemente para que el Señor sea usando mi vida conforme a la voluntad de Él. Vamos a buscar la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 en adelante. A medida que vamos encontrando el mensaje, nos ponemos de pie en reverencia del Señor. Lleva por título, dice, David intenta traer el arca. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balad de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, Gateo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Para entender un poquito el tema del arca, el arca del pacto se le llama, si no me equivoco, que fue dada la orden a Moisés que deberían construir un arca del pacto donde Dios mismo estaría ahí, en una cajita, con los 2 ángeles, no sé si se recuerda, que la presencia de Dios estaría ahí, y no todo podía tocar el arca, solamente los levitas eran los que estaban autorizados a poder tocar el arca. Hubo un tiempo en el cual los filisteos tuvieron el arca, cuando los hijos de Elí entregaron el arca a los filisteos, la presencia de Dios misma, se la entregaron a los filisteos. Y como los filisteos no eran del agrado del Señor, ¿qué pasó? En ese entonces vinieron enfermedades, prácticamente se destruyó los pueblos de los filisteos.
Y entre ellos mismos se iban pasando el arca, dicen, no, a mí no me sirve, no quiero esto, una maldición para mí, y se lo entrego al siguiente ciudad que también eran filisteos. Y así sucesivamente pasaron el arca entre los filisteos hasta que dijeron no más. No queremos más muertes, no queremos más penurias, todas las cosas malas que le estaban pasando a los filisteos, y ellos decidieron entregar el arca nuevamente al pueblo de Israel. Cuando ellos entregaron el arca, podemos encontrar la siguiente palabra. Dice en 1 Samuel, versículo 7, dice, vinieron los de Kiriat y Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. ¿Vamos entendiendo? Cuando los filisteos entregaron el arca fue llevada a la casa de Abinadab. Y allí estuvo el arca, dice, desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamenta en pos de Jehová. O sea, metámoslo en el personaje de Abinadab. El arca, la presencia de Dios misma estuvo 20 años en la casa de Abinadab y nunca pasó nada, absolutamente nada, porque aquí la palabra no dice que Abinadab fue bendecido. ¿O sí? No está. Entonces, él no hizo nada, teniendo la misma presencia del Señor ahí. O sea, lo tomó como una caja y la guardamos y la dejamos ahí y listo, y ahí se queda. Y pasaron 20 años. Y yo creo que los años de antes no son los mismos de ahora, que ahora en enero y diciembre ya pasa volando. Y Abinadab no entendió lo que era tener la presencia del Dios mismo ahí. Acuérdense que hoy estamos viviendo el tiempo de gracia, no es lo mismo que era antiguamente, que la presencia de Dios no estaba en todo lugar, estaba solamente en el arca. Pero David, cuando el rey Saúl murió, David se recordó y fue a recuperar el arca. Después de 20 años que pasaron, fue a recuperar el arca a la casa de Abinadab. ¿Van entendiendo? Amén. Entonces, cuando llegaron a la casa a buscar el arca, ellos llegaron gozosos, porque sabían que iban a buscar la presencia de Dios a ese lugar, que no era cualquier objeto que iban a buscar. Y para eso tenían que tener un ritual para poder transportarlo al lugar donde estaba la casa de David. Imagínense, la palabra del Señor no puede ser burlada en ningún momento. Imagínense Usa, el que extendió su mano porque veía que el arca se va a caer y yo hago esto para firmar el arca porque yo estoy viendo que se está cayendo. ¿Y qué hizo? Lo cortó, a lo buen chileno, como decimos por ahí, lo sacó. Él quizás con toda su buena intención de querer agarrar el arca para que no se cayera, al final lo pagó con su vida. Porque Dios no puede ser burlado, porque si Dios da una orden es así. Y que solamente los levitas podían tomar el arca, tocarla. Y él no entendió, quizás por hacer un bien terminó pagando con su propia vida. Y David se dio cuenta realmente lo que Dios era, lo que era tener el arca, y dijo, yo no puedo tener esto en mi casa. Yo no puedo tenerlo porque no podía ser burlado el Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Fue y se fijó en Obed-edom, un hombre que estaba escogido para cuidar una de las puertas del arca. Y le dijo, seguramente entre conversaciones y conversaciones, me imagino que le dijo, oye, ¿podéis cuidar el arca, por favor? Y Obed-edom, como entendía que era la presencia del Señor, él con su corazón, yo me imagino, de gozo y de obediencia, fue y aceptó el arca del pacto en su propia casa. Y ahí en la casa de Obed-edom tuvo 3 meses. Y solamente en 3 meses Dios hizo maravillas en su hogar, en su familia, me imagino que en su trabajo, en su sustento. Ahí se demostró quién era Dios. Solamente porque él, Obed-edom, obedeció.
porque tenía un corazón quizás conforme a un siervo íntegro delante de la presencia del Señor que lo bendijo. Ahí Dios se presentó como Yahweh, el gran yo soy, el Shaddai, el todopoderoso, el Rafa, el sanador, Jireh, Dios proveedor. Eso es lo que Dios hizo con este hombre. Quizás una persona común y corriente, es como que yo le dijera, hermana Paola, tú eres parte del miembro y yo quiero esta misión para ti. Y yo la cojo porque yo sé que Dios va a estar conmigo. Era un corazón noble delante de la presencia del Señor para que Dios lo bendijera. Acuérdese que en esos años la presencia de Dios estaba solamente en un objeto. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, en la cual la presencia del Señor la podemos tener en nuestro hogar, en la iglesia, donde nosotros vayamos con nosotros mismos y no la valoramos. No nos acordamos que Jehová es Jireh y ponemos nuestra fe en el sueldo, en el dinero, y nos olvidamos que Él es el proveedor de nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades económicas. Él sabe que Él, por misericordia, nos sustenta a diario. Si ya nosotros tenemos un vaso de agua para beber, es porque Dios está sustentando el agua para nosotros poder alimentarnos, poder saciar la sed que podamos tener. Él es el gran Rafa. Nos olvidamos que Él es el sanador. Nos olvidamos muchas veces que estamos enfermos y ponemos toda nuestra esperanza, nuestra confianza en los médicos. Cuando nos olvidamos de arrodillarnos y orar y decir, Señor, tengo esto que me aqueja, porque Él es el médico de los médicos. Mi hermano, estamos en la gracia donde nosotros podemos buscar a Dios en nuestra intimidad. No necesitamos un arca para poder esperar que el Señor se manifieste. Si nosotros lo buscamos en nuestra intimidad, en nuestro hogar, el Señor va a estar ahí con nosotros. Podemos sentir la presencia del Señor, pero nos olvidamos hoy en día y no activamos la fe. Muchas veces le pedimos, Señor, aumentanos la fe, cuando ni siquiera activamos la pequeña fe que nosotros tenemos. Tenemos que vivir en lo sobrenatural, como el pastor nos decía en el mensaje del día domingo, que nuestras luchas eran espirituales. Debemos poner en práctica la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Desde que nosotros amanecimos hasta que nosotros nos acostamos. No solamente aquí en la iglesia podemos sentir la presencia del Señor. Él nos acompaña día y noche. Y en los años antiguos, imagínense, no tenían la certeza si el Señor iba a estar con ellos. Porque Dios es el mismo Dios de ayer y el de hoy. Solamente que hoy día tenemos la gracia gracias a su Hijo. Acuérdese que cuando Moisés le dijo, si tu presencia conmigo no va, mejor no voy. Y es lo que nosotros debemos hacer. Dios nos regaló la presencia del Señor constantemente las 24 horas del día. ¿Y cuántas veces nosotros lo buscamos? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, te necesitamos? Estamos en tiempos sumamente difíciles, en conocimiento mundial que estamos en tiempos complicados. Pero aún así no nos damos el lujo de buscar al Señor, de decirle, Señor, yo confío en ti, Señor, yo estoy para ti, hace de mí lo que tú quieras conforme a tu voluntad, ayúdame a ser un hijo bueno delante de tu presencia. Debemos ser como Obed-Edom, un hombre que quizás humilde, con un corazón limpio, no me imagino, para que el Señor se manifestara así en su casa. Si nosotros somos escogidos, si nosotros somos hijos del Señor, ¿por qué no puede hacer lo mismo con nosotros? ¿O Dios es un Dios mentiroso? No, es un Dios implacable, que siempre va a estar con nosotros, siempre, constantemente. Y David se dio cuenta de que él había sido bendecido, pero detrás de todo esto había un propósito para que Dios bendiciera a este hombre. Estuvo solamente 3 meses
en ese hogar y nosotros lo tenemos a diario. ¿Qué más bendición podemos pedirle al Señor? Que su presencia esté con nosotros las 24 horas del día. Que Él nos va a sustentar porque Él es Jehová Jireh, porque Él es gran Shaddai, porque Él es un Dios sanador. Señor, me aqueja quizás espiritualmente, tengo falencias delante de tu presencia, pero ahí es donde yo debo pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Está solamente en decirle, Señor, ayúdame. Y gracias, 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 porque hoy en día tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Podemos encontrar en el libro de Segunda de Samuel, cuando dice, Segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 10, dice, nuevamente vuelve a confirmar el Señor, dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía a causa del arca de Dios. O sea, no creo que sea un Dios mentiroso. No, Él no miente. Él todo lo que dice se va a cumplir. Si Él le dijo a mi hermano que el Señor te va a bendecir, es porque Él te está bendiciendo. No es porque te va a bendecir en lo que tú deseas. Es porque tú tan solo abrir los ojos, es porque tú tan solo estás respirando, porque tu corazón te está latiendo, porque tú puedes sentir los sabores, porque el Señor te está bendiciendo. Ya es una bendición diaria que nosotros la tomamos como natural y vivimos así y nos agradecemos. Señor, gracias porque puedo ver los colores. Señor, gracias porque puedo respirar, muchas veces smog, pero respiramos y porque de Él mana constantemente la vida. Esas cosas pequeñas que nosotros las tomamos como cotidianas ya son bendición del Señor, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos a nuestros hijos sanos, porque nuestra vida está, mientras tengamos vida debemos de alabarle al Señor, debemos de buscarlo. Debemos poner nuestra confianza en el Señor porque Él es un Dios todopoderoso, Él conoce todas nuestras necesidades. Yo tuve que aprender a confiar en el Señor. Anda un virus incisional muy grave para los niños y yo me estaba quedando en mi casa por resguardar a mi hija, por temor, porque lo primero que uno hace como ser humano le agarra el miedo. Que no quiero que a mi hija le pase nada, yo creo que es lo natural de todos nosotros, que podamos cuidar a nuestros hijos, sobre todo si son pequeños. Pero en realidad en mi casa me estaba poniendo triste, me estaba poniendo irritable, histérica diría mi hijo, gritona también, porque estaba encerrada en 4 paredes, porque yo no podía, según en mi mente, yo no podía venir a la casa del Señor porque a mi hija le podía pasar algo. ¿Y qué pasó conmigo? Mi fe me estaba fallando. Me estaba fallando porque no estaba confiando en el Señor, que el Señor iba a guardar a mi hija. Porque yo iba a venir vengo a la casa del Señor. No voy al supermercado, no voy al centro, no voy al parque a pasearme con la niña, pero sí vengo a la casa del Señor, donde vengo a alabar y bendecir al Señor y agradecerle todo lo que Él ha hecho por mi vida. Porque debo de confiar que el Señor va a guardar a mi hija, porque está dentro de la promesa. Esa es mi confianza que yo tengo que poner en el Señor. Que su presencia va a estar tanto como en mi hija y conmigo, con la de mi hijo, con la de mi esposo. Esa es la confianza que yo debo de activar. Esa es mi fe que yo debo de activar. No le pidamos más al Señor. No le podemos pedir, Señor, aumenta la fe. Mejor sería más bonito, Señor, activa mi fe. Para que yo pueda confiar en ti, pueda creer en ti. Eso es lo que yo debo hacer como hijo del Señor y creerle que el Señor me va a bendecir, no solamente en lo material, que si yo dispongo mi corazón, Él puede bendecirme en lo espiritual. ¿Y qué es lo más llenador para nosotros? Es lo espiritual. Lo otro es añadidura. Él sabe que nosotros quizás muchas veces sentimos necesidades económicas,
Pero le agradezco al Señor que Él ha sustentado y he podido quizás tomar agua, comer un trozo de pan, aunque sea con margarina o mantequilla, pero Él ya está sustentando mi necesidad. Mi hermano, no olvidemos, pongamos en práctica que la presencia del Señor está conmigo, está con usted, está donde usted vaya, va a estar. ¿Y sabe cómo lo puede tener la presencia del Señor? Todos llegamos a la misma conclusión, que es orando, teniendo una comunión con el Señor, pidiéndole: Señor, guárdame, Señor, anda conmigo donde quiera que yo vaya. Y sabe que muchas veces la gente inconversa se da cuenta que cuando dice: hoy tuviste suerte, ¿cuántas veces no le han dicho? Hoy tuviste suerte. No es suerte. Es porque el Señor va conmigo, porque donde yo vaya el primero está ahí, porque yo pido que Él me acompañe y Él siempre está acompañándome. Mi hermano, no es suerte, es la presencia del Señor que está conmigo. Y así como está conmigo, está con usted. Él es un Dios, Él es un buen Padre que está pendiente de cada necesidad y de cada pensamiento de usted. Y como siempre dice mi pastor, dice: has hecho bien en venir a la casa del Señor, porque venimos a buscar ¿a quién? A la presencia del Señor. Nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones es simplemente para pedir al Señor que se pose en nuestros corazones para que su presencia esté con nosotros. Y así como está conmigo, si está con usted, y podemos todos hacer lo mismo unificadamente, pidiendo la presencia del Señor, ¿el Señor se puede manifestar aquí? ¿O me equivoco? Seamos como Obed-edom, mi hermano, y no como Abinadab. Abinadab nunca entendió lo que era estar con el Señor. Estaba inerte, vivía su vida diariamente así normal, porque la tenía que vivir seguramente, porque nunca comprendió quién era Dios. Quizás nunca le conoció en realidad quién era Dios, pero Dios siempre estuvo ahí. Pero no, Obed-edom buscó del Señor, se dispuso: yo presto mi hogar para que el arca esté aquí. La presencia de Dios mismo. Pongamos nuestro corazón a disposición del Señor para que el Señor sea con nosotros todos los días de nuestra vida. Vivamos con un propósito en la vida. Vivamos creyendo en el Señor, que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a sustentar, que el Señor va a estar con nosotros siempre. Mi vida no depende de un horóscopo. Mi vida no depende de mi estado de ánimos, como ande yo hoy día. Mi vida depende del Señor. Aprendamos eso. Yo no necesito leer la internet para saber a qué es lo que dice el horóscopo. A ver si me voy a enamorar o no me voy a enamorar. No podemos. Porque somos hijos del Señor, que tenemos conocimiento que eso no es bueno para nuestra vida. Mejor, ¿por qué no saco un pancito de vida si lo tengo en mi hogar? Y a ver lo que el Señor me quiere hablar. Sí que a veces somos flojos para leer, po. Y queremos leer trazos cortitos, po. Entonces ya, si no queremos leer la Biblia, saquemos un pancito de vida, que es lo que nos dice el Señor. Que de esto debemos depender. Esta es nuestra regla, esta es nuestra guía, esta es nuestra receta. Esto es lo que nosotros debemos practicar para ser buenos hijos del Señor. Debemos seguir una pauta para que el Señor se fije en nosotros. Pero para eso debemos luchar, debemos seguir, debemos continuar, debemos constantemente pedir perdón. Porque todos los días nos equivocamos. Todos los días nosotros quizás pecamos en pensamientos, quizás hablamos algo mal y herimos a nuestros seres queridos, o quizás con mis mismas actitudes. Que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nuestra vida todos los días, que Él renueve su misericordia, porque yo soy una hija de falta delante de la presencia, porque también me equivoco. Pero el Señor es un Dios de amor, que Él me puede corregir. Me puede decir: Paola, te estás equivocando, no es por ahí. Porque el Señor habla antes, durante y después.
¿Y qué nosotros preferimos? ¿Que el Señor nos hable? Antes. Mucho antes, para no meter la pata hasta el fondo. Porque si ya la tenemos al fondo y vemos que no podemos salir, el Señor nos va a decir, ¿qué nos va a decir el Señor? Te lo dije. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Este es nuestro diario de vida. Escribámosla con el temor. Cuando yo era niña me acuerdo que era típico que mamás nos regalaran un diario de vida y escribíamos todo lo que nosotros queríamos. Normalmente cosas amorosas que uno pasaba las escribía, como era niña. Pero hoy en día quiero dedicar mi vida a escribir cosas buenas, diariamente, y que el Señor esté conmigo para no equivocarme, para no cometer errores, para no meter la pata, como decimos los chilenos. Que su presencia no sea parte de mi hogar. Si en mi hogar está la presencia del Señor, si le pedimos, Señor, tu presencia esté con nosotros para que no haya discordia. ¿Cuántas veces tenemos discusiones, peleas en nuestro hogar y nos olvidamos de pedir la presencia del Señor? Pero es más importante gritar, Es más importante gritar y decir, te lo dije, o sacar en cara muchas cosas que uno tiene. Y ahí volvimos a equivocarnos porque hablamos antes sin pensar y herimos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de levantarnos en la mañana y decirle, Señor, gracias por este día y necesito que tu presencia esté conmigo para no cometer errores. Mi hermano, recuerde que estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia para nosotros hoy en día es así. Imagínese si nosotros fuéramos como Usa. Hace rato el Señor nos hubiera cortado, de que vivimos de buenas intenciones. Él por buenas intenciones, el Señor le dijo, hijo, no sé, me imagino, te dije que no lo hicieras. Más cuánto el Señor nos hace a nosotros, nos dice. Mi hermano, activemos nuestra fe, que cuando vengamos a la casa del Señor vengamos a orar, vengamos a buscarlo en espíritu y en verdad. Vengamos a tener una comunión con el Señor y no a ver lo que está haciendo el hermano, o porque lo hizo o porque no lo hizo. Es mi salvación la que yo estoy jugando. Es su salvación. Yo le digo a mi hijo Gabriel, ya tiene 14 años, le digo, Gabriel, es tu salvación, tú eres responsable. Yo ya no puedo abogar por ti. Es tu decisión si tú vas a la casa, cuando de repente dices, no quiero ir, es tu salvación. Es tu salvación. Yo estoy jugando la mía. Yo quiero irme con el Señor. Hoy podemos estar haciendo aquí y en un segundo más el Señor nos puede llevar. Si somos escogidos. Mi hermano, luchemos constantemente. Nuestra carne es nuestro mayor enemigo que podamos tener, porque nos impide orar y tener una comunión con el Señor. Muchas veces si no alcanzamos a orar en nuestro hogar, oremos en camino al trabajo. Señor, guárdame. Señor, que tu presencia esté conmigo, con mi familia. Quiero que tú me bendigas, pero más bendiciones quizás materiales, quiero que me des bendiciones espirituales, que esas son las que necesito y que esas son las que me van a alimentar mi alma, mi espíritu. Y eso necesito crecer, no mantenerme quizás por años en una posición, sentado en la banca, como a muchos les pasa. Viven una vida de 30, 40 años en el Evangelio sentado en la banca y no realmente reflejan que la presencia del Señor también puede ser con ellos. Y marcan el paso. Ayudémonos unos a otros a orar. Y cuando vengamos acá al templo, Señor, pidámosle al Señor que su presencia esté con nosotros, para que Él se goce en cada uno de nosotros y no nos vayamos a nuestro hogar como llegamos, porque muchas veces llegamos cansados, atareados, enojados. Llegamos aquí a la casa del Señor
no con un corazón agradable delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros atravesamos esas mamparas debemos de orar y decirle: Señor, te entrego todas mis cargas, porque aquí este es mi momento y quiero alabar y bendecirte. Y quiero que tu presencia esté conmigo y junto con la de mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre cuando venimos a la casa del Señor. Que el Señor nos bendiga y tenga misericordia siempre de nuestra vida y que podamos entender que queremos ser como Obed-Edom. Un hombre quizás muy poco nombrado, pero Dios se acordó de él y está aquí. Y si está aquí y si dice que Dios lo bendijo, me imagino que quizás cuántas cosas no le dio. ¿Y cuántas cosas más nos puede dar a nosotros si somos hijos del mismo Padre? ¿O el Dios de ayer cambió de opinión referente al Dios de hoy? Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y que podamos entender que la presencia del Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero para eso debemos buscarlo en espíritu y en verdad, orando, teniendo una comunión con el Señor. Yo no saco con nada con venir a la casa del Señor si yo no oro, si yo no busco. Vengo y me alimento el domingo y vuelvo a mi casa y me olvidé hasta el día martes. ¿Qué pasa con el lunes? ¿Qué pasa con el miércoles? ¿Qué pasa con el día viernes? ¿Buscamos del Señor? ¿Oramos? ¿Nos presentamos delante de la presencia del Señor antes que nuestro día comience? ¿Antes de que nuestro día termine? Para que Él vele nuestros sueños durante la noche, para que nada malo nos suceda en el transcurso de la noche. ¿Qué pasa si nosotros no lo buscamos y viene, no sé, me imagino una bala loca por ahí? ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Y la persona fallece y se va. Y no tuvo la instancia de agradecerle al Señor antes de cerrar sus ojos por el día que el Señor le dio. Preocupémonos, hermanos, porque esto no es un juego. No es un juego que debemos tomar a la ligera. Es tu vida, es mi vida la que está en peligro. Queremos seguir avanzando, queremos seguir teniendo una comunión con el Señor, queremos ser salvos. Esa es nuestra meta. Entendamos que esa es nuestra meta, que esa es nuestra carrera. Yo estoy luchando porque yo quiero ser una escogida. Somos muchos, vamos a ser los llamados. Pero pocos los escogidos. De una iglesia de cientos, de 2,000 personas, ¿cuántos eran salvos? Cuando mi pastor contó que la hermana había tenido el sueño, eran 7 personas salvas. ¿De 2,000? ¿Y nosotros cuántos somos? ¿Queremos ser todos escogidos? Luchemos, oremos, busquemos y pidamos la presencia del Señor que esté con nosotros en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con mi persona, con su persona y aquí, para que todos juntos podamos tener en la misma comunión y podamos honrarle y llevar a Él como un perfume agradable delante de la presencia del Señor, como hijos agradecidos. Eso debemos ser, buenos hijos, buenas hijas. Debemos intentarlo, inténtelo. Y que sus pensamientos constantemente estén resguardados. Para eso está el yelmo, para que no pensemos cosas malas, para que aquí el enemigo no empiece a trabajar porque él conoce nuestra debilidad. Aprendamos a tener una comunión con el Señor. No saco nada con saberme la Biblia de tapa a tapa, de saberme todos los capítulos. Si al final no tengo la presencia del Señor en mi vida, ¿de qué me va a servir? Absolutamente de nada, porque el Señor se va a manifestar en mi vida, en su vida, conforme a la voluntad del Señor. Pero para eso tengo que yo disponerme a tener una comunión con el Señor, un encuentro personal, para que el primer amor no se vaya y esté constantemente, para que no menguemos. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí el mensaje. Y recordemos, seamos como Obed-Edom. No se olvide de ese nombre, Obed-Edom.
un hombre conforme al corazón, que Dios tuvo misericordia. Y David se dio cuenta que lo que quería, lo tenía Obed-edom, él también lo podía tener, también lo deseó, también quería ser bendecido por la presencia del Señor. Y usted, mi hermano, y yo vivimos en el tiempo de la gracia y tenemos la bendición de tener la presencia del Señor todos los días, las 24 horas del día. Que el Señor les bendiga.